El segundo día de los octavos de final de la Copa del Mundo fue tremendo y el tercero, que es hoy, será aún mejor, porque juega España y porque va a ganar, no lo dudéis. Hoy, en el vídeo en Futboleros, hablaremos de todo eso y de muchas más cosas. Dentro cabecera. En el vídeo de hoy vamos a analizar el Brasil-Noruega, vamos a analizar el México-Inglaterra, ese partidazo en el Azteca con resultado para mí injusto para la selección mexicana. Y vamos a hablar también, por supuestísimo, de lo que se nos viene hoy, con ese derbi ibérico, ese España-Portugal a las 9 de la noche, con el Estados Unidos-Bosnia y toda la polémica en torno a Balogan. Y claro, vamos a hablar también de la última hora de la selección suiza y de la selección alemana, con Jürgen Klopp cada vez más cerca del banquillo de la Mannschaft. Antes, MVP de la jornada. El MVP de esta jornada es Erling Braut Haaland. ¿Quién si no? ¿A quién se lo íbamos a dar? 2 goles, se lo podríamos haber dado a Bellingham, sí, pero Inglaterra jugó peor. Noruega mereció ganar. Noruega podría haber ganado por más, sí, lo digo, Noruega podría haber ganado por más. Haaland marcó 2 goles, el primero en el 79, el segundo en el minuto 90. El primer gol tardó en llegar, luego lo comentaremos. Y luego llegó merecidamente para la selección noruega. El segundo, además, Haaland por arriba, estuvo imperial. Y ya pasando al análisis del Noruega-Brasil, del Brasil-Noruega, hay que decir que fue una victoria merecidísima, como decía, para ellos. Haaland ganó todos los duelos cuando las tuvo, las metió, lo recalco. Y luego hay que hablar de Nyland también, que tuvo varias paradas clave a los mejores jugadores de Brasil. Y en relación a esto quiero decir una cosa, y es que mucha gente está hablando de cuál será el problema de Brasil, cuál será el problema de Brasil. El problema de Brasil, entre otros, es que seguramente no tenga la calidad que tenía Brasil hace 25 o 30 años, y eso, claro, si hace 25 años Brasil jugaba finales y las ganaba de mundial, claro, ahora sin tener esa calidad evidentemente no lo va a hacer. Ha llevado a Ancelotti, para mí un grandísimo entrenador, como ya ha quedado demostrado en su carrera en clubes. La selección brasileña, aparte de Vinicius, lo que tiene arriba tampoco es gran cosa, lo que tiene en el centro del campo tampoco es gran cosa, y lo que tiene atrás tampoco es gran cosa, en el sentido de que no está en el top 5, y el único que puede estar en top 5 mejores del mundo y que lo está sin duda alguna es Vinicius. El resto, pues honestamente no. Pasando ya al Inglaterra-México, victoria, bueno, justa sí para Inglaterra por el talento que tiene en el área, pero injusta en el sentido de que la selección mexicana fue mucho mejor, tuvo muchísimas más ocasiones, sobre todo en la primera parte. También es verdad que a México le faltó meterla en el momento clave. Inglaterra recibe una tarjeta roja, la recibe Quansah en el minuto 53, una roja muy clara. Inglaterra se queda con 10 y México no consigue aprovechar ese momento del partido para quizás meter un gol y llevar el partido a la prórroga. Luego, aparte de las otras ocasiones que tuvo, yo creo que México casi jugó mejor estando el partido 11 contra 11 que 11 contra 10, pero le faltó el gol, le faltó el acierto que sí tuvo Jude Bellingham, que marcó 2 goles en 2 minutos para ya encarrilar el partido para Inglaterra, un partido que se hablaba de que se podía adelantar, no se adelantó y al final se tuvo que retrasar 1 hora por tormentas. Ya en cuanto a las noticias del día, reportaje ayer del Sportschau de la televisión pública alemana, un reportaje sobre el coste de cambio del entrenador de Alemania y sobre las finanzas de la DFB. Comentaba la ARD que la indemnización de Nagelsmann costaría 7 millones de euros y Klopp costará 10 millones más cláusula de rescisión que le podrían pagar al Leipzig, como pagó el Bayern en su momento por Nagelsmann, aunque Nagelsmann sí que era el entrenador del conjunto energético. Y luego también se llevaría a Klopp un bonus por resultados. Hay que contar que la DFB ha reducido su deuda,
y que ganará 100 millones en los próximos 8 años por el contrato de Nike, que ya sabéis que expira, bueno, que ha expirado en este mundial. La de este mundial fue la única camiseta de Adidas, no de Nike, de Adidas, lógicamente. Nike entra ahora. Y Alemania recibió además 12 millones por su participación mundialista. Así que parece que financieramente la DFB va mejor. Vamos a ver si deportivamente también le puede ir mejor a la Federación Alemana, la Deutsche Fußballbund. En cuanto a Suiza, que juega mañana contra Colombia, mañana previa, por supuesto, de ese partido aquí en Fusbaleros, Rubén Vargas ha dicho: estamos listos para ganar a los colombianos. Y Yashari, que ya lo tenemos un poco olvidado porque lleva sin aparecer desde el partido contra Qatar, fue uno de los damnificados de aquel día, dijo: estoy aquí como jugador para jugar lo máximo posible, pero la excepción claramente está ahí y es lo normal como futbolista. Hay que hablar en cuanto a la selección colombiana de un tema que a mí me está pareciendo bastante interesante, aunque bueno, no deja de ser una lástima, ¿no?, para el espectáculo futbolístico que tendremos mañana en Vancouver, que es una información del periódico colombiano El Tiempo que dice que varios jugadores, entre ellos James Rodríguez, están enfermos de gripe. Es verdad que Néstor Lorenzo ya había hecho alguna pequeña referencia a ello en la rueda de prensa posterior al partido contra Ghana, pero aún así una gripe ya se sabe lo que se dice, ¿no?, que dura 7 semanas con medicamentos y sin ellos una semana. Entonces vamos a ver cómo llegan los colombianos a este partido, porque Suiza en el Mundial de Qatar tuvo un problema similar y terminó perdiendo 6-1 con Portugal. Y de Portugal hablamos ahora porque pasamos a la previa de ese partidazo contra España. Yo tengo una confianza total y absoluta en la selección española, que me parece mejor. Ayer en el AS decía Simões que Cristiano condicionaba el juego de Portugal y yo personalmente no puedo estar más de acuerdo. El equipo se ve obligado a buscarlo. Esto restringe mucho la creación de oportunidades por parte de la selección de Roberto Martínez. Ayer estuvo en rueda de prensa Cristiano, que claro, lógicamente es uno de los grandes nombres de este partido. Dijo que ya no es el que era, pero siguió siendo lo que era, en el sentido de tener declaraciones así un poco fuera de lugar, como diciendo, por ejemplo, que el resto, todo lo que hay alrededor es basura, siempre desprestigiando lo que se dice fuera de la selección, la opinión, y llevando eso, claro, al hate, porque estas declaraciones de Cristiano lo único que consiguen es que no se pueda criticar a la selección de Portugal. Luego, dijo una cosa que a mí me pareció bastante rara, dijo que el calor afectaría a España, que uno de los factores que podría jugar a favor de Portugal en este partido es el calor, pero a mí me pareció un poco raro porque Portugal y España son dos países vecinos con climas similares y bueno, aparte el estadio tiene aire acondicionado, pero bueno, igual hay algo que yo me pierdo. Además, la mayoría de jugadores españoles juegan en la Liga de España. Es verdad que en Dallas hace más calor, ¿eh? Eso sí que es verdad, pero bueno, repito, el estadio tiene aire acondicionado, creo que estará a 21 o 22 grados, así que bueno, ya lo veremos. Luego, otro tema muy interesante de este partido es sin duda el duelo de centros del campo. Los dos son indudablemente tremendos. Yo puedo llegar a reconocer que el de Portugal puede ser mejor quizá en nombres y en títulos colectivos y tal, pero a mí el centro del campo de España me gusta mucho, me parece que es muy divertido verlos jugar, me divierto más con ellos que con el de Portugal, quizá a lo mejor porque a mí me dan alegrías por ser el de España, y cuando es el de Portugal pues lo disfruto como aficionado neutral y ya está, puede ser una opción, pero a mí me gusta mucho el centro del campo de España, me está gustando muchísimo el mundial que está haciendo Dani Olmo, y el rival de España será uno de estos dos, pasando ya al siguiente partido, que es el Estados Unidos-Bélgica. Yo personalmente tengo miedo de un cruce con Estados Unidos, tengo miedo de que ocurra como en el Mundial de 2002, lo veo de hecho bastante probable, ahora mismo viendo cómo están las cosas. Con este partido tuvimos la mayor polémica del Mundial, con la FIFA retirándole una tarjeta roja a Folarin Balogun el día antes del partido, o sea, ayer, porque el partido es hoy esta madrugada. Supuestamente Infantino habría recibido una llamada de Trump para que jugara. Además, Donald Trump puso este mensaje en Truth Social, que es su red social favorita, una red social prácticamente manejada por él,
Y bueno, como visteis, pues agradeciendo, ¿no?, la liberación de Balogun de esta tarjeta roja. Para mí Estados Unidos sigue siendo favorita y más con Balogun. Aún así, pienso, y en esto hay que ser claro, que Bélgica debería tomar acciones legales antes del inicio del partido, pierda o gane. Esto no puede quedar impune, es un precedente muy peligroso. Sucedió algo similar con Garrincha en la final de 1962, pero sí que es verdad que en este caso la injerencia política es un agravante a los hechos. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí un día más. Dale like, suscribiros. Esta noche juega España. Mañana esperemos contar una alegría. Mañana esperemos tener una alegría con la selección suiza. Y nada, el mundial no para. Dale like, suscríbete y mañana más aquí en Futbaleros. Adiós.